revelado, cómo una empleada transformó la vida de dos niños millonarios en una noche increíble. La mansión era un laberinto de mármol y cristal, un universo de opulencia y ostentación donde el eco de los pasos resonaba como un murmullo de vacíos. Valeria, una asistente de origen humilde, se movía entre las sombras de este mundo brillante. A lo largo de los años, había aprendido a pesar cada gesto, cada palabra. Pero lo que a veces la inquietaba más que la preocupación por su puesto de trabajo era la soledad que percibía en Mateo y Sofía, los hijos de sus empleadores. Ellos vivían rodeados de lujos, pero el brillo de los metales preciosos no podía ocultar sus miradas perdidas, sus risas apagadas. Una tarde, mientras servía el té, escuchó la risa burlona de Mateo en la distancia, seguida rápidamente por un eco de llanto ensordecido. El chico había enfrentado una humillación pública en su escuela, y Sofía, atrapada en sus propios anhelos no correspondidos, se sentía igual de vacía. El dolor la golpeaba como una ola, y cada vez que miraba a los adolescentes, su corazón se encogía al recordar la calidez de su hogar, donde la unión y el amor siempre prevalecieron. Era difícil permanecer al margen, el peso de las expectativas se acumulaba, y cada día que pasaba sin ayudarle se transformaba en un clavo en su conciencia. Con la noche sobre ella, Valeria decidió que este era el momento de actuar. Planeó un encuentro en la biblioteca de la mansión, un refugio donde pudieran hablar. Su corazón palpitaba al pensar en la posibilidad de que Mateo y Sofía, finalmente, se atrevieran a compartir sus pensamientos más profundos y sus miedos más oscuros. Pero se enfrentaba a un dilema desgarrador: si intervenía, ¿qué dirían sus jefes? ¿La verían como una intrusa, una amenaza para su estatus y imagen? Esa era la amenaza constante que presionaba su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con la determinación a flor de piel, Valeria organizó la noche mágica. Silenciosamente, preparó juegos que podrían liberar las tensiones, actividades que invitarían a la honestidad, a las lágrimas y a las risas. Era un acto de valentía cargado de riesgo. A medida que la hora se acercaba, la angustia crecía. La presión de herir o decepcionar a sus jefes se sentía como una cuerda apretada en su garganta. ¿Y si todo salía mal? ¿Qué pasaría si esos momentos de conexión se esfumaban y solo quedaba su despedida de la mansión? ¿Estaba dispuesta a perder todo, por ellos? La noche finalmente llegó. Valeria observó, escondida entre supuestos libros polvorientos, a Mateo y Sofía en su conversación tímida pero creciente. La tensión se hizo palpable, y los recuerdos de su propia vida, los sacrificios y los pequeños momentos de felicidad que había hecho florecer en medio de la adversidad, la asaltaron sin piedad. Todos los sueños que había dejado atrás para estar allí, en ese instante, provocaban un conflicto feroz. La respiración se le aceleró y las manos comenzaron a sudar. Con cada risa, con cada doloroso suspiro, se preguntaba si valía la pena arriesgar su empleo por la búsqueda desesperada de amor y autenticidad que esas almas solitarias necesitaban. Valeria estaba atrapada entre el deseo de ser la guardiana de un nuevo inicio y el miedo de perder todo lo que conocía. La tensión en la habitación era como una cuerda tensa que podría romperse en cualquier momento, dejando solo las ruinas de la mansión detrás. La noche prometía todo, pero podría desmoronarse en un instante, todo por una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio de la biblioteca se llenó de murmullos, y Valeria sintió que cada palabra de Mateo y Sofía golpeaba su pecho como un tambor. Se dio cuenta de que en esos momentos de vulnerabilidad, no solo ellos eran los que necesitaban ayuda, sino que ella también ansiaba una conexión genuina, un vínculo auténtico que revalidara su propia existencia. La esencia de su corazón anhelaba que su esfuerzo no fuera en vano, que su deseo de ser un puente fuera correspondido. Con la respiración entrecortada, decidió dar un paso al frente, dejando atrás su papel de sombra.
La incertidumbre que le atenazaba el corazón la instó a actuar. Sin embargo, aunque la urgencia crecía en su interior, el miedo a ser despreciada la ató momentáneamente. ¿Y si su intervención arruinaba el momento? ¿Qué pensarían Mateo y Sofía si se convertía en un obstáculo, si su presencia indicaba que ella sentía compasión en vez de ser una aliada? Valeria cerró los ojos por un segundo, buscando en su interior la valentía que había cultivado en los momentos más oscuros de su vida. Sabía que era hora de atreverme a ser más que una espectadora, debía ser la arquitecta de un cambio que poco a poco podría iluminar el mundo sombrío de los adolescentes. Hola, chicos, dijo finalmente con una voz que intentó hacer sonar ligera, aunque tembló al pronunciar las palabras. ¿Podemos hablar un momento? Mateo y Sofía elevaron la mirada, sus rostros sorprendidos reflejaron confusión, pero también un destello de esperanza. Valeria sintió que esa chispa era suficiente para empujar su decisión. Se acercó a ellos, tomando asiento en una esquina del sofá, dejando claro que no había nada de amenazante en su presencia. Sé que a veces la vida se siente abrumadora, comenzó. A veces, desearíamos que las cosas fueran diferentes, pero lo que no sabemos es que esos sentimientos no nos definen. La respuesta llegó rápida, casi como un eco de su angustia. Mateo habló primero, su voz era un susurro cargado de dolor. Nadie entiende lo que es cargar con las expectativas de todo el mundo, dijo él, y con cada palabra, Valeria podía sentir el peso del sufrimiento que había estado llevando como un ladrillo sobre su espalda. Sofía, quien había permanecido callada hasta ahora, finalmente rompió en llanto. La imagen del esplendor de su vida se desmoronó con cada lágrima que vertía. Fue un momento poderoso que Valeria no podía ignorar. Se inclinó hacia adelante. Quiero que sepan que no están solos. Nunca lo han estado. Los entiendo de una forma que quizás no se imaginan, y estoy dispuesta a ayudarles a encontrar su propia voz, su propio camino, explicó. Mientras Mateo y Sofía escuchaban, un destello de luz comenzó a brillar en sus ojos. Era la conexión que Valeria había deseado ardientemente, una conexión que también le recordaba su propósito. Esto decía más que su trabajo, era su vida. Tal vez ese riesgo, el que le parecía tan escalofriante, era justo lo que necesitaba para descubrir el poder de su propia voz. Sin embargo, el eco del reloj en la mansión le recordó la realidad que la rodeaba. La posibilidad de perder su empleo todavía pesaba como una losa sobre su corazón, y la idea de enfrentar la ira de sus empleadores comenzaba a convertirse en una sombra en su mente. Entonces, mientras hablaba con genuinidad, comenzó a temer que si su relación con Mateo y Sofía florecía y se establecía, también lo haría su conexión con un futuro que podría ser brilloso, pero por el cual había que luchar. ¿Qué pasaría si sus padres jamás aprobaran lo que estaba haciendo? ¿Y si su vida cómoda se desmoronaba al intentar salvar a estos dos jóvenes? La revelación de su propia lucha se sentía como una encrucijada, un dilema entre el deber y el deseo individual, con el corazón latiendo con fuerza y la necesidad de ser escuchada resonando en su interior. Valeria sabía que la noche era solo el inicio. Pero en ese brillo de esperanza, se mantenía una pregunta inquietante: ¿podría realmente transformar sus vidas sin arriesgar la suya? Esa disyuntiva inminente se presentaba como un desafío desgarrador en su camino hacia lo desconocido. Y así, cada palabra pronunciada entre las sombras de la biblioteca traía consigo una pregunta aún más grande. ¿Estaba preparada Valeria para enfrentarse a la oleada de consecuencias que podría desatar su decisión? La respuesta comenzaba a formarse en sus pensamientos, dejando una incertidumbre latente en el aire. La conexión que Valeria había comenzado a establecer con Mateo y Sofía despertó en ella una verdad largamente olvidada: el valor de su propia voz. A medida que empezaba a hablar con más sinceridad, su miedo se iba desvaneciendo lentamente, reemplazado por un impulso inesperado de ayudar. Cada palabra que ofrecía a los jóvenes no solo era un intento de consolar, sino también un reflejo de su propia lucha interna, de los años de sacrificios y de anhelos escondidos. La conversación fluía, y Valeria captaba cada matiz en las reacciones de Mateo y Sofía. Las lágrimas de Sofía se transformaron en reconocimiento, mientras que el dolor en la mirada de Mateo empezaba a dar paso a un destello de esperanza. Aquello la llenaba de energía, el peso del pasado que la había mantenido al margen se comenzaba a aligerar.
Era en esos momentos de conexión profunda que comprendía que la empatía no solo era una herramienta, era el canal a través del cual podía redescubrirse y encontrar su propósito. A medida que se alejaban de la conversación superficial, se metieron en detalles de sus luchas individuales. Mateo confesó su miedo al fracaso, una sombra que había seguido de cerca a lo largo de su vida, mientras que Sofía se abrió sobre la presión insoportable de cumplir expectativas familiares. Valeria, en ese instante, decidió compartir pequeñas porciones de su propia historia. Mencionó cómo, después de años de estudiar, había abandonado su vocación original para trabajar donde sentía que su voz no contaba. Aquella confesión, aunque breve, fue como un rayo de luz, desnudando un sentimiento que ambos adolescentes podían tocar y, tal vez, entender. Mientras Valeria hablaba, una pregunta resonó en su mente: ¿era posible que, a través de su propia vulnerabilidad, pudiera no solo fortalecer la relación con Mateo y Sofía, sino también descubrir su propia fortaleza interna? Cada palabra que pronunciaba se convertía en un ladrillo para construir un puente hacia sí misma, un camino hacia el reconocimiento de que su voz importaba. El profundo silencio que siguió a su confesión fue, en un principio, abrumador. Sin embargo, pronto se vio interrumpido por la voz de Mateo. Nunca había escuchado a alguien decir eso antes. La sinceridad en su tono hizo que el corazón de Valeria latiera con más fuerza. De repente, el miedo al desencanto desapareció, dado que su vulnerabilidad había creado una atmósfera de confianza. Las horas de charla se desvanecieron en la penumbra de la noche, y la sensación de conexión creció, exponiendo un nuevo lado de Valeria. Sentía que sus decisiones estaban comenzando a construir caminos alternativos no solo en ellas, sino también dentro de sí misma. A pesar de la presión de sus propios desafíos y la ansiedad sobre mantener su empleo, había encontrado un nuevo propósito, un sentido de pertenencia que la llevó a cuestionar aún más su situación actual. Así, el trío se levantó del sofá. Valeria había empezado a ver reflejado en los ojos de Mateo y Sofía lo que tanto anhelaba: un cambio, un susurro de esperanza. Sin embargo, cuando miró el reloj, se dio cuenta del tiempo que había pasado y cómo el futuro comenzaba a enfrentarse a ella con un dilema crucial. La pregunta era clara: ¿podría continuar ayudando a estos jóvenes sin poner en riesgo todo lo que conocía? La decisión de seguir comprometida con ellos se cruzaba con la certeza de que el camino no sería fácil y que pronto tendría que enfrentarse a sus empleadores, quienes las circunstancias le dictaban que no aceptarían sus nuevas prioridades. Con el corazón acelerado, Valeria sintió la urgencia de tomar acción, de encontrar una forma de equilibrar su propia lucha mientras se convertía en el faro que Mateo y Sofía necesitaban. En su mente, las opciones comenzaban a amalgamarse, y el entrelazado de sus vidas parecía no solo inevitable, sino necesario. ¿Pero qué sacrificios estaría dispuesta a hacer por ellos? En ese momento de reflexión, la sombra del temor se acercó de nuevo, reabriendo la puerta a su propia inseguridad. La transformación que había comenzado en la biblioteca estaba lejos de concluir. Valeria volvía a enfrentarse a una elección de vida o muerte emocional. Se prometió a sí misma que no retrocedería. Con cada paso hacia adelante, debía enfrentar la certeza de que cada decisión la llevaría, en última instancia, hacia lo desconocido. Siendo la arquitecta de su destino, lo que la esperaba tenía que ser enfrentado con valentía, y en medio de las inseguridades, una inquietante revelación comenzó a tomar forma. Algo se gestaba en su interior. Un cambio que no solo afectaría a los adolescentes, sino que redefiniría su propia vida. La inquietud la invadió con fuerza, dejándole claro que esta noche podría ser solo el preludio de un momento crucial que se avecinaba. ¿Qué decisiones tomaría Valeria antes de que se manifestara esta nueva realidad? Valeria se despertó al amanecer, aún con ecos de la noche anterior resonando en su mente. La calidez del sol se colaba a través de la ventana, pero su corazón estaba en un torbellino. Las palabras de Mateo y Sofía seguían presentes, vibrando en su interior como un recordatorio del potencial que recién había empezado a abrazar. Sin embargo, el dilema que la había confrontado la mantenía alerta. ¿Podía realmente hacer una diferencia en sus vidas sin sacrificar la suya propia? El día comenzó y el aire, lleno de posibilidades, la inspiró a actuar. Decidió que era momento de retomar el control de su situación laboral. Con un cuaderno en mano, se sentó en la mesa de la cocina, justo donde había diseñado su futuro en documentos fríos y estadísticas.
Esta vez, sin embargo, sus garabatos no tendrían nada que ver con proyecciones financieras, sino más bien con asignarse metas personales que alimentaran su deseo de ayudar. Hizo una lista de lo que necesitaba y de los pasos que debía seguir para crear un espacio donde su voz contara tanto como la de los adolescentes. Justo cuando pensaba en lo que quería comunicar en su próximo encuentro con Mateo y Sofía, una inquietud la invadió. Su trabajo actual la mantenía en un estado de estabilidad, pero al mismo tiempo le robaba energía y claridad. Allí era un engranaje más en una máquina que desconocía, pero en su corazón sabía que no era su verdadera vocación. A medida que se adentraba en sus pensamientos, recordó las conversaciones relevantes sobre el cambio que había tenido con Mateo. Necesitaba ser valiente, no solo por ellos, sino también por sí misma. Debía explorar su pasión por ayudar sin temor a una reprimenda o un rechazo. Pero, ¿cómo daba el primer paso? Se obligó a reflexionar: no puedo guiar a otros si no estoy dispuesta a ser guiada a mí misma. La revelación fue electrizante. Después de una profunda respiración, decidió que tenía que hablar con su supervisor. La idea de confrontar a una figura de autoridad la llenaba de ansiedad, pero en esa presión encontró una chispa de determinación. Si podía ser genuina y vulnerable con Mateo, ¿por qué no lo haría también en su lugar de trabajo? Con esa resolución, Valeria se preparó para un día diferente. Al llegar a la oficina, su mente bulliciosa sobre cada posible escenario y respuesta la mantenía ocupada. Y ahí estaba, en su escritorio, con el corazón latiendo con fuerza contra su pecho. La explosión de motivación era acompañada por el miedo paralizante, pero sabía que era el momento perfecto para actuar. Al mediodía, tomó la decisión de entrar en la oficina de su jefe y comunicarle sus intenciones. «Hola, tengo algo importante que discutir contigo», comenzó, sintiéndose más vulnerable que nunca, pero al mismo tiempo más poderosa. La conversación se extendió más allá de lo esperado, surgiendo dudas por parte de su supervisor. Pero cuando Valeria expresó su deseo de modificar su rol para incluir un enfoque en el bienestar juvenil, notó un cambio. La mirada en los ojos de su jefe variaba entre sorpresa y desdén, pero Valeria continuó, describiendo su visión, generando un diálogo sobre su esfuerzo por equilibrar su carrera y desarrollar una plataforma de apoyo para los jóvenes. Conclusión o resolución no había, pero el primer paso estaba dado, y el pequeño destello de esperanza en su interior creció. Había tomado la iniciativa, había expresado su deseo de evolucionar y enfrentar el riesgo. Y aunque no sabía cómo reaccionaría su jefe cuando consultara a la dirección, Valeria ya había comenzado a entender que su voz importaba. Cuando finalmente se despidieron, sintió una mezcla de alivio y ansiedad, sin mencionar que su jornada laboral ya no sería la misma. Se dirigió rápidamente a la biblioteca, ansiosa por compartir sus pensamientos con Mateo y Sofía, pero no solo para ser su guía, sino también para seguir construyendo su nuevo rumbo. Al llegar, encontró a Sofía sentada en la mesa, pero no pudo evitar notar que Mateo no estaba. La ausencia de su voz resonaba en su mente. Pero la inquietud de la incertidumbre regresó. ¿Y si él nunca volvía? ¿Y si su decisión repercutía en ellos más de lo que imaginaba? En ese instante, comprendió que el camino hacia su transformación estaba lleno de riesgos, pero también de posibilidades infinitas. Debía enfrentarse no solo a su trabajo, sino también al velo de la inseguridad que la amenazaba incluso en su nueva búsqueda. El eco de la decisión de la mañana reverberaba en su interior y se encontró ardientemente ansiosa por dar el siguiente paso. Mientras se sentaba frente a Sofía, con el corazón acelerado, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿cómo podría asegurar que su propio cambio no solo se convirtiera en una historia personal, sino en una narración inspiradora que resonara en otros? Valeria esperaba respuestas mientras la incertidumbre se cernía sutilmente en el aire, dejando al lector preguntándose qué aventura seguiría. Valeria tomó un respiro profundo al sentarse frente a Sofía. El murmullo de la biblioteca llenaba el espacio con una sensación de calma que contrastaba con los pensamientos encendidos en su mente. Había compartido su deseo de cambio con su supervisor, pero el eco de esa conversación seguía reverberando. Ahora, frente a Sofía, se sentía vulnerable y expuesta, como si todo aquel proceso la hubiera dejado al descubierto. «Valeria, te veo diferente», comenzó Sofía, observando detenidamente su expresión. «Hay algo en ti, una chispa».
¿Está todo bien? La pregunta sencilla la tomó por sorpresa, como un destello que iluminaba las partes oscuras de su mente. Valeria se sintió impulsada a compartir más de lo que pretendía, a abrir su corazón ante su amiga. He tenido una conversación muy importante hoy. Quiero ayudar a otros jóvenes, pero tengo miedo de no ser lo suficientemente buena para hacerlo. Las palabras fluyeron, y ella se dio cuenta de que había estado acumulando una maraña de inseguridades que la mantenían atrapada. Cuando Sofía escuchó esto, empujó suavemente el cuaderno de Valeria hacia ella, como si le estuviera ofreciendo el control de su narrativa. Haz una lista, sugirió. Escribe lo que te gusta de ti misma. Las cosas que podrías ofrecer. A veces necesitamos recordar nuestra luz. Valeria dudó al principio, pero tomó el cuaderno y comenzó a trazar líneas. En su hoja, las palabras danzaban en su mente: compasión, escucha activa, creatividad. Cada término parecía una piedra en un camino que aún no había recorrido. A medida que su lista crecía, su corazón latía más rápido, como si cada palabra fuese una llave que le abría una nueva puerta a su potencial. ¿Y ahora? ¿Qué sigue?, preguntó Sofía, animándola a continuar. La idea de dejar su empleo la perturbaba. Sabía que esa decisión podría tener repercusiones. Pero la verdad era que no podía quedarse quieta, aceptando un rol que no reflejaba su verdadero ser. Valeria levantó la mirada hacia Sofía. Creo que necesito formar un grupo de apoyo para chicos y chicas que se sientan perdidos, como yo. La afirmación resonó con poder. Hablar aquello en voz alta la hizo sentir que un peso se aliviaba de sus hombros. Pero, por otro lado, la presión de actuar la invadía. Es una buena idea, pero ¿y si no funciona? ¿Y si no soy la persona adecuada? Escucha, Valeria. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas ser tú, respondió Sofía con convicción. Empieza pequeño. Un encuentro, una charla. Cada paso que des hacia tu objetivo cuenta, no importa cuán pequeño sea. El enfoque en el empezar resonó profundamente. Valeria se dio cuenta de que no necesitaba tener un plan de 5 años sobre cómo impactar vidas, simplemente debía dar el primer paso. Esa noche, escribió su primer borrador sobre lo que quería que fuera el grupo de apoyo, un espacio donde los adolescentes pudieran expresar sus pensamientos, compartir sus miedos y sentirse escuchados. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, el miedo de enfrentar el rechazo también lo hacía. ¿Y si aquellos en quienes confiaban no creían en su capacidad para liderar? La incertidumbre la envolvió, y una batalla interna se encendió. La voz de su crítico interno parecía susurrar: no puedes hacerlo, no tienes experiencia. Constantemente, la lucha se intensificaba. Cuando finalmente se despidió de Sofía, su mente seguía dando vueltas sobre cómo dar el siguiente paso. En su mente apareció la imagen de Mateo, añorando su apoyo en este nuevo camino que se trazaba. Pero el vacío en el que él había quedado la llenaba de dudas. Sin él, ¿quién garantizaría que no se sentía sola en esta transformación? Mientras se alejaba de la biblioteca, la ansiedad se fusionó con una sensación cada vez más conocida: la búsqueda de su propio camino. Estaba lista para el desafío, pero anhelaba no solo compartir su luz, sino también que alguien compartiera la carga del miedo con ella. De camino a casa, cada paso estaba impregnado de una pregunta permanente: si el primer encuentro no resultaba, ¿cómo esperaba? ¿Podría seguir adelante? La inminencia del desafío se cernía sobre ella, y con la mente en llamas por la incertidumbre, Valeria decidió que debía averiguarlo. Al llegar a casa, respiró profundamente y giró la llave en la cerradura. Era el momento de dar el siguiente paso en su viaje de autosuperación, pero el eco de su propia autoexigencia la recordaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué haría cuando se enfrentara a sus propias limitaciones? El reloj avanzaba y la noche prometía traer respuestas o más preguntas. La tensión en la atmósfera era palpable, dejando abiertas las puertas a lo que vendría. Valeria se sentó en su escritorio esa noche, la luz cálida de la lámpara iluminando sus notas dispersas. El silencio en la habitación parecía amplificar sus pensamientos, y la incertidumbre se cernía como una sombra. Había decidido que su primer encuentro debía ser este fin de semana, pero a cada minuto que pasaba, la mirada crítica de su interno crecía más acusadora. No serás capaz.
Solo eres una asistente más, resonaba en su mente, tomó un sorbo de agua, intentando ahogar esas voces destructivas. Una y otra vez, se repetía que debía comenzar. Pero, ¿cómo se empieza algo tan grande si nunca ha liderado nada? Al contemplar su lista de virtudes, notó que esas palabras parecían cada vez más lejanas. La compasión, la escucha activa, eran solo letras sin vida, vacías y no contaban con un espacio donde cultivarse. Decidida a superar ese bloqueo, comenzó a escribir un guión para la reunión. A cada frase, se sentía más como la impostora que había temido ser. En lugar de enfocarse en los jóvenes que buscaban apoyo, sus pensamientos giraban en torno a su incapacidad. Pero, de repente, una idea surgió en su cabeza. ¿Y si en lugar de centrarse en su inseguridad, se enfocaba en la fuerza de sus experiencias? Las noches pasadas, recordando su dolor, sus propias luchas fueron un universo que podía compartir. Este descubrimiento renovó su determinación. Comenzó a escribir sobre los momentos que la habían definido, la vez que se sintió perdida en su propio camino, las veces que había dudado de sí misma y, sobre todo, la lección más dura de todas, que el verdadero crecimiento surge del fracaso. Al terminar de escribir, sintió que había dado un pequeño paso hacia la autenticidad. Por primera vez en años, se sentía conectada con su propósito. Pero otra sombra apareció, el miedo al fracaso en la práctica. ¿Y si los jóvenes no se identificaban con ella? ¿Y si sus palabras no resonaban? Sin embargo, en lugar de permitir que estos pensamientos la paralizaran, Valeria tomó una decisión activa. Diseñaría el encuentro como un espacio seguro donde ellos pudieran también compartir sin miedo a ser juzgados. Se trataba de crear una atmósfera donde todos pudieran ser imperfectos juntos. Esa revelación la llenó de una mezcla de miedo y emoción. La noche avanzaba y con ella, sus pensamientos se volvían más estratégicos. Decidió utilizar dinámicas que fomentaran la apertura, juegos, preguntas provocativas. Quería que los participantes sintieran que sus voces importaban. Al terminar el esbozo de su plan, sintió una pequeña chispa de entusiasmo encenderse en su interior. No necesitaba ser la solución a todos los problemas, podía simplemente ser Valeria, una persona que había comprendido un poco sobre la vida y que quería compartir lo que había aprendido. Cuando finalmente se acostó, sus pensamientos aún fermentaban con la ansiedad del día siguiente. Se hizo preguntas inquietantes: ¿qué pasaría si la asistencia era mínima? ¿Y si la apatía reinaba en la sala? Sin embargo, también surgieron otras preguntas: ¿y si alguien se sentía aliviado por ser escuchado? La incertidumbre era intensa, pero también había una vibrante esperanza. En su mente se formó una pregunta singular que no la dejaría dormir: si las cosas no salían como esperaba, ¿qué haría ante ese fracaso? La noche se alargaba y esa incógnita pesaba, pero al mismo tiempo, Valeria sintió que había un nuevo propósito invadiendo su ser. Aquella no era solo una responsabilidad, era una oportunidad para crecer. Mientras las horas avanzaban, Valeria se encontró en una encrucijada de sentimientos. Mañana sería el día de su gran prueba, el momento en que los ecos de sus inseguridades y su deseo de transformar a otros se encontrarían. Con los ojos cerrados, durmió a intervalos entre sueños de anticipación y despertar a la realidad de lo que podría ser. Cuando la mañana llegó, la emoción y el miedo la invadieron por completo. Érase una vez que había cruzado ese umbral de la indecisión hacia un futuro incierto. Pero, ¿sería realmente capaz de afrontar lo que vendría? La idea de enfrentarse a sus propios fantasmas la llenaba de un temblor desconocido. En ese interludio entre la calma y la tormenta, la lucha apenas comenzaba. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, bañando la habitación en un dorado tenue. Valeria se sentó erguida en su cama, con la intención de omitir el desayuno y prepararse para el encuentro. Sin embargo, una pequeña voz interna la instó a tomar un momento para reflexionar y alimentarse antes de enfrentar el reto de ese día. La inseparabilidad del cuerpo y la mente se manifestaba con más claridad que nunca. Tomó un respiro profundo y se dirigió hacia la cocina. Mientras preparaba el café, sus pensamientos aún danzaban entre el miedo y la expectativa. La imagen de los jóvenes a quienes iba a hablar empezó a tomar forma en su mente. Eran más que simples individuos, representaban diferentes partes de ella misma,
versiones más jóvenes e inseguras que buscaban guía. Cada uno de ellos cargaba una historia, una lucha, y Valeria se sintió envuelta en una responsabilidad que parecía mayor que ella misma. Ese instante de tranquilidad se interrumpió cuando recibió un mensaje de texto, un recordatorio de su supervisor, preguntando si todo estaba en orden para el encuentro. Un escalofrío la recorrió. ¿Estaba realmente lista? La voz incrédula de su interno resonaba nuevamente: no vas a ser suficiente. La urgencia por demostrar su valía creció, sin embargo, también se encendió una chispa de determinación. Mientras ajustaba los detalles de su presentación, Valeria reflexionó sobre cómo su fragilidad también podía ser su fortaleza. Las imperfecciones y vulnerabilidades que había enfrentado a lo largo de su vida eran experiencias que la conectaban a los demás. Comprendió que podía hacer de su vulnerabilidad un recurso poderoso, un punto de partida para la empatía. Esa revelación la llenó de energía, su propósito ahora era claro y se volvió más tangible. En el trayecto hacia la reunión, la ciudad parecía vibrar con nuevas posibilidades. Cada semáforo, cada esquina era un recordatorio de que la vida estaba en constante movimiento y que, a pesar de sus dudas, ella también estaba ahí, dispuesta a contribuir. Valeria repasó mentalmente lo que había preparado, haciéndose preguntas que reforzaban su confianza. ¿Qué sería lo peor que podría suceder? ¿Acaso no era suficiente ser auténtica? Al llegar al lugar, se detuvo un instante antes de cruzar la puerta. La sala había sido preparada con un gran cartel que decía bienvenidos, mensaje que resonaba en su pecho como un cálido abrazo. Pero a medida que los jóvenes comenzaron a entrar, las dudas regresaron. Los murmuros llenaron el espacio, y sintió que una doble realidad se formaba: la líder que había decidido ser y la mujer insegura que temía ser rechazada. Sus ojos se toparon con los de un chico que se mostraba reacio a participar. Un recuerdo le sobrevino, una escena remota de su propia adolescencia. En un impulso casi instintivo, Valeria decidió romper el hielo. Inició un juego de preguntas interactivas que, curiosamente, desarmó la tensión en la sala. Las barreras comenzaron a desdibujarse mientras las risas se mezclaban con historias personales. Valeria sintió que, por unos momentos, el peso de su ansiedad se evaporaba. Se dio cuenta de que en esas interacciones genuinas había un momento crucial: estaba construyendo conexiones profundas y reales. Con cada respuesta, cada risita nerviosa, sentía que el aire se tornaba más ligero. Pero con esa ligereza también llegó la incomodidad ante su papel. Era consciente de que se abrían nuevas preguntas en su interior: si de verdad podía influir, si realmente estaba creando un espacio significativo. A medida que la conversación avanzaba, Valeria tocó temas difíciles, abordando sus propias luchas y la importancia del fracaso como un paso hacia el crecimiento. Los chicos comenzaron a abrirse, revelando sus miedos e inseguridades. Para Valeria, fue un momento de liberación. Entendió que su papel no solo era guiar, sino también ser acompañante en ese viaje compartido hacia la transformación. Al final del encuentro, una joven le preguntó inquieta si alguna vez había tenido dudas sobre su camino. Sin pensarlo, Valeria confesó sus miedos más íntimos. La honestidad flotaba en el aire mientras la joven sonreía agradecida, reconociendo que no estaba sola en su lucha. La hora se acercaba a su fin, pero Valeria no quería que se detuviera. Sabía que había un potencial más grande allí, algo que necesitaba ser denunciado. Mientras se reía de una anécdota final, la pregunta de qué pasaría después del encuentro resonaba en su mente. Al despedirse, los jóvenes la abrazaron, un acto que contaba más que 1000 palabras. En ese momento de conexión, Valeria comprendió que había encontrado su voz y su lugar. Pero aún quedaba por explorar si realmente podía influir en sus vidas a largo plazo. ¿Era suficiente un solo encuentro para sembrar la semilla del cambio? Esa incertidumbre le dejaba una inquietante emoción, aún más intrigante que sus miedos. Una vez más, el silencio se instaló en su mente mientras regresaba a casa. La noche anterior había sido un murmullo de pensamientos entre sombras, pero hoy, había un nuevo conjunto de inquietudes que la desvelaban. Se preguntaba si ese primer paso era solo un inicio o un preludio de enfrentamientos más profundos. Este camino hacia su transformación parecía estar apenas comenzando, y las preguntas que dejaba abiertas eran más abrasadoras que nunca.
La luna iluminaba su camino mientras Valeria regresaba a casa, su mente en plena efervescencia. Cada paso sobre el pavimento era un eco de las conexiones que había formado. Se sentía dividida entre la satisfacción de haber compartido su historia y la inquietud que la seguía como una sombra persistente. La pregunta de su capacidad para impactar en la vida de otros le daba vueltas. Lo que antes parecía un propósito claro se convertía ahora en un laberinto de dudas. Abrió la puerta de su casa y se dejó caer en el sofá, sintiendo la presión del día comenzar a liberar la tensión acumulada. Sin embargo, en su interior, un fuego nuevo se encendía. Valeria se planteó que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Había abierto una puerta a la vulnerabilidad, pero ¿qué pasos seguirían a esa apertura? Con el café de la mañana aún vibrante en su cuerpo, se sintió impulsada a esbozar un plan. Tomó su cuaderno, un viejo compañero que había estado guardado en el fondo del cajón. Las hojas en blanco parecían invitarla a trazar un mapa de sus pensamientos. Comenzó a escribir: ¿cómo puedo continuar este intercambio? Se dio cuenta de que debía colaborar con ellos en un proceso, no solo en un encuentro aislado. Su objetivo era claro, pero el camino aún estaba lleno de incertidumbres. Mientras delineaba sus ideas, pensó en las historias de sus jóvenes oyentes. Cada uno de ellos era un universo en sí mismo, con inquietudes, sueños y un potentísimo deseo de ser escuchados, un reflejo de sus propios años de lucha. Si solo pudiera incentivar un compromiso más profundo. De repente, la idea la golpeó con fuerza: grupos de apoyo semanales, donde cada uno pudiera ser a la vez mentor y aprendiz. Esa sinergia podría abrir nuevos horizontes, pero requeriría mucho más esfuerzo de su parte. En esos momentos de claridad, Valeria se sintió liberar un peso. La realización de que su papel podría ser más que el de una oradora pasiva la estimulaba. Ya no se sentía como una impostora, estaba empezando a vislumbrarse como una guía en medio de brumas. Pero también le llegó el miedo a la responsabilidad que cargaría con esa iniciativa. ¿Qué pasaría si no lograba crear el impacto esperado? Esa inquietud la despertó de su trance creativo. Con la cabeza llena de ideas, Valeria se preparó para descansar, pero el sueño no venía. En su mente, las voces de los jóvenes seguían resonando, llenas de posibilidades y expectativas. Se preguntó cómo sería recibir sus retroalimentaciones. ¿Se sentirían tan libres de ser vulnerables como lo habían hecho en su primera reunión? La mezcla de ansiedad y emoción la hizo levantarse del sofá de nuevo, buscando alguna forma de anclar sus pensamientos. Se dirigió a su computadora y, con el corazón palpitante, comenzó a investigar sobre métodos efectivos de mentoría. Anotó cada idea, cada técnica que pudiera ayudar a establecer un espacio seguro y práctico para los chicos. Al profundizar en las metodologías, descubrió recursos prácticos que defendían la autenticidad y la vulnerabilidad como herramientas para el crecimiento personal. Sentía que había encontrado un faro que podría guiar su camino, pero eso también significaba que debía estar dispuesta a confrontar los nuevos desafíos que surgirían. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no quería hacerlo sola. ¿Cómo podría construir un puente entre esas vidas si ella misma no contaba con una red de apoyo? Su supervisor, quien había mostrado interés en sus progresos, podría ser una excelente fuente de orientación y recursos. Tal vez aún podía seguir una senda de aprendizaje. Cuando finalmente se metió en la cama, la incertidumbre había mutado en una energía palpable. Las horas pasaron sin que su mente se detuviera, cuestionándose sobre el procedimiento que debería seguir. El día siguiente podría traer consigo la respuesta que tanto anhelaba: una reunión con su supervisor. Ella sabía que ese encuentro podría resolver muchas de sus dudas, pero también era consciente de que abrirse a él implicaría un riesgo. Valeria se hallaba en un punto decisivo. La necesidad de crecer como profesional chocaba con su temor a la vulnerabilidad. Mientras se arropaba, un pensamiento la atravesó: si no hablo, quedará en el aire. La idea de permanecer en silencio respecto a sus percepciones la inquietó. Había llegado el momento de confrontar su miedo a ser transparente en su ámbito profesional. Así, con el corazón en la garganta, se quedó dormida con la convicción de que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. Mañana representaba no solo un paso hacia adelante, sino el inicio de una transformación que la empujaría a desafiarse a sí misma.
Sería capaz de abstraer no solo sus inquietudes, sino también el potencial de los jóvenes que había encontrado en el camino, las preguntas que se planteaba jamás la dejarían en paz, y la próxima jornada sería un espejo de su verdadero yo. El sol comenzaba a asomarse con su luz dorada cuando Valeria se despertó, aún con la sensación de angustia y emoción latiendo en su pecho. Cada segundo que pasaba la acercaba a la reunión con su supervisor, un encuentro que podía definir el rumbo de su nueva iniciativa. Se vistió, preparándose para dar pasos hacia lo desconocido. Con cada prenda que se colocaba, se automotivaba, era una guía, no solo una empleada. El camino a la oficina era un reflejo de sus pensamientos, imágenes de sus jóvenes oyentes llenaban su mente. Recordaba sus risas, sus ojos inquietos y, sobre todo, la determinación con la que habían compartido sus propios miedos. En esos momentos, Valeria tomó conciencia de que su papel podía ser un catalizador para que esos chicos descubrieran su potencial. Lo que había empezado como un mero intercambio, ahora se esbozaba como un viaje de transformación. Al llegar, saludó a sus colegas con una sonrisa, aunque, en su interior, una tormenta de dudas aún rugía. ¿Qué pasaría si su supervisor rechazaba la idea? ¿Y si su propia vulnerabilidad se volvía un lastre en lugar de una fortaleza? Estos pensamientos la acompañaron mientras esperaba en la sala de conferencias. Cuando él entró, Valeria sintió que se desdibujaban sus dudas, reemplazadas por un renovado sentido de propósito. Su supervisor, un hombre experimentado, dedicó un tiempo a escuchar sus propuestas. Valeria comenzó a hablar, no solo sobre su idea de los grupos de apoyo, sino sobre sus propias experiencias, lo que implicaba abrir su corazón. Las palabras fluyeron mientras exponía el potencial de cada joven que había tenido la oportunidad de conocer. Al finalizar su presentación, una pesada pausa se instauró. La mirada de su supervisor atraviesa el aire, y Valeria temía haber ido demasiado lejos. Sin embargo, en lugar de desvirtuar su iniciativa, él comenzó a plantear preguntas reflexivas, cuestionando cómo podría medir el impacto y cómo podría abordar los desafíos. Allí, en esos interrogantes, Valeria sintió el aprecio por su mentor. Él no solo la estaba evaluando, estaba comprometido a ayudarla a concretar su visión. La conversación dio un giro revelador. Él mencionó que su experiencia en el desarrollo personal podría enriquecer el enfoque que Valeria tenía en mente. Aquello era justo lo que necesitaba, una conexión valiosa que podría expandir su metodología. La idea de colaborar con alguien experimentado despertó en ella una nueva energía. A medida que discutían las posibilidades, las dudas dieron paso a un renovado entusiasmo. Sin embargo, también se hizo evidente que el éxito de su iniciativa dependería de su habilidad para enfrentar obstáculos. No solo sería difícil conectar con los jóvenes, sino que su propia inseguridad podría venir a la superficie en cualquier momento. La revelación más inquietante llegó al darse cuenta de que su propio crecimiento personal debía ser parte del proceso. La transformación requeriría no solo cambiar la vida de otros, sino explorar sus propias limitaciones. La reunión terminó, y Valeria salió con una mezcla de euforia y temor. Ahora no solo tenía un plan, sino también un aliado. Comprendió que la transparencia sobre sus preocupaciones la haría más fuerte, no más débil. El viaje que había planeado a partir de su vulnerabilidad no era solo sobre los chicos. Era una oportunidad para que ella, también, se convirtiera en la persona que siempre había querido ser. Regresó a casa con una lista de ideas y una visión más clara de lo que quería lograr. No podía evitar pensar en los desafíos que se presentaban, los sueños que aún parecían lejanos. Sin embargo, lo que se tenía claro era que debía poner en marcha este esfuerzo. Cada pequeño paso importaría, la próxima reunión con los jóvenes marcaría una nueva etapa. La posibilidad de ser parte de su evolución llenaba a Valeria de emoción, pero también de miedo. Se preguntaba si serían receptivos a su vulnerabilidad, si aceptarían su deseo de guiarlos. Al llegar la tarde, encontró un mensaje en el correo de su supervisor. Una invitación para presentar su idea en un taller más grande con otros profesionales. El corazón le dio un vuelco. ¿Podría realmente dar ese paso al frente? ¿Sería capaz de hablar no solo de sus experiencias, sino de hacer que otros se sintieran empoderados? Los nervios comenzaron a aflorar.
Valle advirtió que este nuevo desafío podría ser el punto de inflexión que tanto anhelaba. El momento decisivo estaba a la vista y no podía permitir que el miedo la detuviera. Una última reflexión taladró su mente: todo el mundo tiene algo que perder, excepto aquellos que se atreven a soñar. Con esa idea resonando en su interior, se sintió lista para enfrentarlo todo. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Sería capaz de inspirar a otros, e inspirarse a sí misma en el proceso? La respuesta apenas empezaba a brotar. Valeria despertó con la luz del sol iluminando su habitación, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que la envolvía. Había llegado el momento de dar un paso decisivo no solo por los jóvenes que había conocido, sino también por ella misma. La oportunidad de presentar su idea de grupos de apoyo ante un panel de expertos era la culminación de un viaje que había comenzado con dudas y temores, pero que ahora se convertía en el puente hacia su verdadero propósito. Mientras se preparaba para la presentación, su mente revoloteaba entre posibles escenarios. Se preguntaba cómo reaccionarían los demás al escuchar su historia, su vulnerabilidad, y la visión que había desarrollado para ayudar a los adolescentes a encontrar su voz. Pensar en sus propias inseguridades le generaba ansiedad, pero, por otro lado, cada recuerdo de Mateo y Sofía recordaba el porqué de su lucha. Sabía que si podía impactar incluso una vida, ese sería el verdadero triunfo. El evento se llevó a cabo en un centro de conferencias. Cuando llegó, sintió un nudo en el estómago. La sala llena de profesionales esperándola era intimidante, pero ella estaba decidida a compartir su experiencia. Mientras esperaban su turno para hablar, escuchó a otros expositores y cómo compartían sus logros con confianza. Valeria se dio cuenta de que no necesitaba ser uno más en la sala, debía ser Valeria, la mujer que había enfrentado sus propias luchas para ayudar a otros. Cuando llegó su turno, se plantó frente al micrófono, sintiendo la energía de su propia vulnerabilidad como una fuerza poderosa. Comenzó a contar su historia, cómo había llegado a la mansión, su conexión con Mateo y Sofía, y cómo su deseo de ayudarles había despertado un lado suyo que había estado dormido durante años. Había practicado su discurso, pero fue su conexión emocional lo que cautivó a la audiencia. Cada palabra resonaba con autenticidad. Valeria compartió no solo sus éxitos, sino también sus fracasos, y cómo cada tropiezo había contribuido a su crecimiento. Mientras hablaba, vio los rostros de sus oyentes cambiar, algunos asintiendo con empatía mientras otros compartían miradas de comprensión. El miedo a ser juzgada se desvaneció y en su lugar brotó una confianza sólida. Estaba compartiendo algo valioso, no solo para ella, sino para todos presentes. La liberación de su propia voz la conectó a un nivel más profundo con la audiencia. Al finalizar, la ovación resonó como una sinfonía de reconocimiento. Las palabras de agradecimiento y admiración de sus colegas llenaron la sala. Valeria sintió que había logrado más que su presentación, había sembrado una semilla de cambio que podría florecer en otros. Durante la sesión de preguntas y respuestas, recibió comentarios positivos que reafirmaban su visión. Las nuevas ideas que surgieron para expandir su proyecto la emocionaron aún más, había un interés genuino en colaborar y crecer juntos. La energía positiva la acompañó durante el viaje de regreso a casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado su propósito. El miedo que antes la atenazaba se había transformado en una determinación resuelta. Sabía que el camino hacia su nuevo futuro no estaría exento de desafíos, pero tenía herramientas, conexiones y, sobre todo, la claridad de que su voz importaba. En los días siguientes, la idea de su grupo de apoyo se concretó. Cada semana, Valeria dirigía sesiones donde los jóvenes compartían y se apoyaban mutuamente. La intimidad de sus interacciones fortalecía su propio sentido de pertenencia. Comenzó a cosechar los frutos de su esfuerzo, sonrisas genuinas, historias compartidas y el profundo agradecimiento de los chicos que se sentían vistos y escuchados. Finalmente, llegó un momento en el que Mateo y Sofía volvieron a conectarse con ella, reconociendo el impacto que su coraje había tenido en sus vidas. Juntos, celebraron los pequeños logros, el compartir, el expresar y el crecer. La transformación que Valeria había iniciado en ellos había reverberado en su propio corazón, y ahora, esa luz empezaba a brillar también en su vida personal. Valeria se sintió plena y realizada, no solo por lo que había alcanzado con los jóvenes, sino también por la evolución positiva dentro de sí misma.
Había demostrado que su pasado no tenía que definirla. Había aprendido a tejer su propio destino, y cada hilo de conexión que había cultivado no solo había cambiado vidas ajenas, sino que también había transformado la suya. Este nuevo capítulo de su vida era la culminación de su experiencia de lucha, pero al mismo tiempo, un emocionante inicio de posibilidades infinitas. Al mirar hacia el futuro, Valeria sabía que lo que había comenzado como una búsqueda de autenticidad se convirtió en una causa que merecía ser compartida. Ahora más que nunca, era el momento de conectar y de inspirar a otros. Con esta conclusión, se sentía lista para desafiar nuevos sueños. Y así, bajo el cielo estrellado, un sentido de paz llenó su corazón, había encontrado su camino y ya no había vuelta atrás. No esperen ni un segundo más para compartir, comentar y dejar su me gusta. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Cada gesto cuenta, y juntos somos más fuertes.